Llegué a casa de mi abuela sin avisar, pero en cuanto abrió la puerta, se puso pálida y susurró: «Rápido, ve a la cocina, escóndete debajo de la mesa y no hagas ruido». Pensé que se había vuelto loca, pero hice lo que me pidió. A los pocos segundos oí los pasos de mi marido en el pasillo. Lucía conoció a Marcos a finales de la primavera, en la fiesta de cumpleaños de su compañera de la universidad, Clara, en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Clara había reservado una mesa para 12 personas, de las cuales Lucía no conocía a la mitad. Marcos estaba sentado en el lado opuesto, a 2 asientos de distancia, y pasó toda la noche sin apartar los ojos de ella. No de forma insolente ni invasiva, simplemente la miraba un poco más de lo normal. Y cada vez que Lucía levantaba la vista, él ya estaba sonriendo, con esa sonrisa tranquila y segura que te hacía querer devolverla, incluso sin motivo. Se acercó a ella casi al final de la noche, cuando el grupo se dividió en corrillos más pequeños, y alguien puso música. Le preguntó a qué se dedicaba. Cuando Lucía le dijo que era pasante en un bufete de derecho de familia, él no arrugó la nariz ni cambió de tema. Siguió haciendo preguntas con tal interés que parecía la profesión más fascinante del mundo. Hacía preguntas que revelaban a una persona inteligente, sobre las particularidades de los procesos de herencia, sobre si los cónyuges solían repartir los bienes de forma justa, sobre si era cierto que la ley siempre favorecía a la mujer en el divorcio. Lucía respondía, se dejaba llevar por la conversación y no se dio cuenta de que habían pasado 2 horas. Clara se lo dijo después en el taxi. ¿Viste cómo te miraba? Átalo en corto antes de que te lo quiten. Marcos trabajaba, según se presentó él mismo, como jefe de proyectos en una promotora inmobiliaria, algo relacionado con inmuebles comerciales, obras, licitaciones públicas y contratistas. Lucía no profundizó mucho, porque el mundo de la construcción le resultaba ajeno, y Marcos hablaba de ello de pasada, sin detalles, pero sabía crear la impresión de que las cosas le iban bien. En la primera cita, la invitó a un restaurante de moda. Eligió el vino él mismo, un Ribera del Duero excelente, y pagó la cuenta sin siquiera mirar el total. En la segunda, le trajo un ramo de peonías blancas. Lucía se preguntó durante mucho tiempo cómo había sabido que eran sus flores favoritas, hasta que recordó que lo había mencionado de pasada en el cumpleaños de Clara. Él recordaba los detalles. Eso era lo que más la cautivaba. Recordaba que Lucía no comía pescado, que prefería el té sin azúcar, que detestaba la impuntualidad. Y él nunca llegaba tarde. Aparecía a la hora exacta, con el coche limpio, la camisa planchada y una sonrisa que decía: «Eres importante para mí». Lucía tenía 25 años y antes de Marcos había tenido 2 relaciones cortas, ambas fallidas. La primera con un compañero de facultad que la dejó justo antes de los exámenes finales por otra chica. La segunda con un colega del bufete, 3 meses que no llevaron a nada. Simplemente ambos perdieron el interés. Marcos era diferente. Con él, Lucía se sentía protegida. No es que hubiera ningún peligro, pero él creaba a su alrededor una atmósfera en la que todo estaba bajo control, todo tenía solución, todo iba a salir bien. Se casaron 1 año y medio después. La boda fue pequeña, 30 personas en una finca para eventos a las afueras de Madrid. Clara fue la madrina. La madre de Marcos vino del pueblo y pasó toda la noche en un rincón con los labios fruncidos, como si alguien le debiera algo. Lucía lo atribuyó a su carácter. La suegra era una mujer de pocas palabras y reservada. El padre de Marcos había muerto hacía mucho tiempo y él casi nunca hablaba de él. Una familia normal, sin nada interesante, respondía cuando Lucía le preguntaba. Ella no insistía. La abuela de Lucía, doña Pilar, llegó a la boda elegantísima, con un traje de chaqueta azul marino y un broche que guardaba desde los años 70. Se sentó a la mesa con la postura erguida de una maestra de escuela y observó atentamente al novio. Cuando Marcos se acercó con una copa y dijo: «Doña Pilar, le prometo que cuidaré muy bien de su nieta». La abuela asintió, brindó, pero no respondió nada. Lucía pensó entonces: «Ay, la abuela, tan seria como siempre, le cuesta abrirse». En realidad, doña Pilar estaba simplemente observando en silencio. Doña Pilar era la única persona verdaderamente cercana en la vida de Lucía. Su madre, Laura, había muerto cuando Lucía tenía 17 años, un ictus. La ambulancia no llegó a tiempo. Su padre, Miguel, ya se había distanciado de la familia en vida de su esposa, y 2 años después del funeral se mudó a otra ciudad con una nueva mujer y poco a poco dejó de dar noticias. Lucía intentó llamarlo en las fiestas durante un tiempo, luego lo dejó. No por rencor, simplemente las conversaciones se volvieron vacías, y cada llamada dejaba la sensación de que estaba hablando con alguien que había pasado a otra vida. La abuela lo sustituyó todo.
Vivía sola en un piso de 3 dormitorios en el centro de la ciudad. El piso lo había conseguido su abuelo, don Pedro, ingeniero de caminos, como reconocimiento por sus servicios al Estado. El abuelo murió a finales de los 90, y desde entonces, doña Pilar vivía sola en aquellas estancias. El piso era antiguo, con techos altos, molduras de escayola y un suelo de parqué crujiente que aún guardaba los pasos infantiles de la madre de Lucía. El papel pintado del pasillo se había descolorido. Las tuberías del baño hacían ruido en invierno, y en la cocina había una pesada mesa de roble macizo alrededor de la cual la familia se había reunido en todas las fiestas desde que Lucía tenía memoria. Pero la ubicación del piso, en pleno barrio de Salamanca, en un edificio antiguo de muros gruesos, lo hacía muy valioso. Inmuebles así en las agencias inmobiliarias estaban valorados en más de 1 millón de euros. Doña Pilar era una mujer firme y lúcida, a pesar de sus 78 años. Durante 40 años había trabajado como contable en una fábrica textil, y ese trabajo le había dejado una costumbre imposible de eliminar, la de calcular, verificar y nunca firmar nada sin leerlo 2 veces. Iba al mercado con una libretita, anotaba los gastos, recordaba cuánto costaba la nata el mes anterior y, si la cajera se equivocaba en 1 céntimo, señalaba el error con calma, pero sin ceder. Los vecinos la conocían como una mujer de pocas palabras, educada pero decidida, del tipo con el que no se juega. Marcos empezó a cuidar de la abuela desde los primeros meses del matrimonio. Al principio parecía algo bonito. Él mismo se ofreció a llevar a doña Pilar a su revisión anual en el centro de salud, sin que Lucía se lo pidiera. Arregló el grifo del baño, que llevaba 3 años goteando. Cada sábado le traía una bolsa de la compra. Yogures, queso, manzanas, el pan que le gustaba a la abuela, el pan de pueblo de la panadería de la esquina. Lucía se derretía con eso. ¿Has visto?, le decía a su amiga Clara por teléfono. Va a casa de la abuela por su cuenta, sin que se lo pida. ¿Qué hombre hace eso? Doña Pilar recibía a su yerno con amabilidad, ponía el hervidor de agua, sacaba las pastas de té y escuchaba sus historias sobre el trabajo. Marcos sabía ser encantador con los mayores. Hablaba con una suavidad especial, inclinándose ligeramente hacia adelante al escuchar, asintiendo como si cada palabra fuera importante para él. La abuela lo veía y lo valoraba, al principio. Pero doña Pilar notó algo que a Lucía se le había pasado por alto. Cada vez que venía de visita, Marcos se detenía a mirar las habitaciones un poco más de lo que lo haría un visitante normal. Pasaba por el pasillo como si estuviera midiendo el espacio, con los ojos, los techos altos, las paredes, las ventanas. Una vez se detuvo ante una pared del pasillo, pasó la mano por ella y dijo: «Este muro debe ser de carga, ya no se construyen paredes así». En otra ocasión, se asomó al trastero y preguntó cuántos metros cuadrados tenía el piso según la escritura. Después, como quien no quiere la cosa, preguntó el año de construcción del edificio y el estado de los forjados. «Interés profesional», explicó con una sonrisa. «Soy del gremio, al fin y al cabo». Doña Pilar no dijo nada. Simplemente archivó ese episodio en su memoria, como quien guarda un recibo en un cajón, sabiendo que algún día será útil. El punto de inflexión llegó alrededor del 3er año de matrimonio. Marcos empezó a hablar con Lucía sobre el piso de la abuela con más frecuencia. Generalmente comenzaba durante la cena, cuando Lucía estaba cansada del trabajo y sin ganas de discutir. «Cariño, estaba pensando», decía mientras untaba mantequilla en el pan, sin mirarla. «Doña Pilar ya no es una jovencita. Nunca se sabe lo que puede pasar. Sería mejor arreglar los papeles con antelación para no tener que correr después y gastar en abogados. La abuela está viva, sana y en pleno uso de sus facultades. No voy a hablar con ella de eso. No estoy proponiendo nada malo, solo una escritura de donación a tu nombre, para estar más tranquilos». «Marcos, trabajo en un bufete. Sé lo que es una escritura de donación. Y la abuela no es el tipo de persona que necesita que alguien le explique cómo administrar sus propios bienes». Marcos se encogió de hombros y cambió de tema, pero volvió a la carga una semana después. Esta vez propuso poner el piso a nombre de los dos, para tener los mismos derechos en la familia. Lucía negó con la cabeza. Un mes después, sugirió poner el piso a nombre de su madre, temporalmente, para reducir la carga fiscal. Luego, a nombre de la empresa de un conocido, mientras se resolvían unas cuestiones legales pendientes. Cada nuevo plan era un poco más absurdo que el anterior. Y Lucía, que lidiaba con situaciones así todos los días en el trabajo, lo veía con más claridad que nadie. «Marcos, ninguno de esos planes tiene sentido. Si quieres proteger un patrimonio, existen mecanismos legales adecuados. Pero lo que tú propones es, ¿qué es?» Marcos dejó el tenedor sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Estás insinuando que estoy tramando algo?
Me preocupo por nuestra familia y tú no confías en mí. Lucía se quedó en silencio. No le gustaban las peleas y no sabía discutir. Era más fácil retroceder, esperar a que pasara la tormenta, y retrocedía. Mientras tanto, las visitas de Marcos a la abuela se hicieron más frecuentes. Empezó a ir no solo los sábados, sino también entre semana. Volvía y decía, pasé de camino a la obra, le llevé unas medicinas. O me pidió que le cambiara una bombilla, así que me acerqué. Lucía no veía nada extraño. Se alegraba de saber que su abuela no estaba sola. Hasta que un día, doña Pilar le contó algo. La llamó por la noche y le dijo con voz firme, Lucía, Marcos ha venido hoy. Me ha propuesto que ponga el piso a tu nombre. Dice que es demasiado pesado mantener un inmueble tan grande. Me he negado. Quiero que lo sepas. Lucía se quedó parada con el teléfono en la mano. ¿Abuela ha ido a verte con eso por su cuenta? Habló muy bien sobre los gastos de comunidad, sobre las reformas, pero, hija mía, he pasado 40 años calculando los números de otros. Sé reconocer cuando alguien está calculando los míos. Lucía prometió hablar con su marido por la noche. Lo intentó con suavidad, sin acusaciones. Marcos, la abuela dice que has vuelto a hablarle del piso. Habíamos quedado en no presionarla. ¿Presionarla? Marcos enarcó las cejas. Solo he hablado con una señora mayor sobre asuntos prácticos. Está sola en un piso enorme. Está sobrecargada. Me preocupo por ella. Ella no se ha quejado de estar sobrecargada y no ha pedido ayuda con los papeles. ¿Por qué es tan terca como tú? La conversación se desvió y Lucía retrocedió de nuevo, pero le quedó un peso en el pecho, turbio como el agua tras el deshielo. Después de ese episodio, las visitas de Marcos a la abuela adquirieron un nuevo carácter. Empezó a llevarle papeles para que los firmara. La primera vez, un poder para recoger correspondencia. Doña Pilar lo leyó, no encontró nada sospechoso y firmó. La segunda, un consentimiento para una inspección técnica del piso. La abuela se puso las gafas, lo leyó 2 veces y dijo, yo no he solicitado ninguna inspección. ¿De dónde ha salido este papel? Marcos explicó que era un procedimiento estándar del administrador de la finca. Doña Pilar llamó al administrador a la mañana siguiente. No sabía nada de ninguna inspección. La tercera vez, Marcos trajo un documento que la abuela no tuvo tiempo de examinar bien. Él tenía prisa, de pie en el pasillo, ya con la chaqueta puesta, diciendo que era una formalidad. Todos los vecinos han firmado ya, es solo para el informe. Doña Pilar dijo, déjalo aquí, lo miraré con calma. Marcos dudó, pero lo dejó. Y al día siguiente volvió a por él, diciendo que el asunto se había resuelto solo. Esa noche, doña Pilar no llamó a Lucía, sino a su vieja amiga y vecina de Rellano, doña Carmen. Se conocían desde hacía más de 30 años. Doña Carmen era una mujer menuda y enjuta, de mirada aguda, y una voz que hacía que la gente enderezara la espalda. Durante 30 años había trabajado como inspectora de policía y, aún jubilada, mantenía la costumbre de hacer preguntas que dejaban a su interlocutor incómodo. Doña Pilar fue a su casa con la tetera y se lo contó todo. Las visitas, los papeles, las preguntas extrañas sobre los planos y los forjados. Doña Carmen escuchó en silencio, removiendo el té con la cucharilla. Luego dijo, Pilar, tienes que registrarlo todo. Cada visita, cada conversación. Anota la fecha, la hora, lo que dijo, lo que trajo. Escríbelo en un cuaderno o en el móvil, como prefieras. Y por ahora no se lo cuentes a Lucía. ¿Por qué? Porque ella confía en él. Y si él se entera de que lo has calado, cambiará de táctica. Que piense que solo eres una vieja cabezota. Por ahora, esa es tu ventaja. Doña Pilar asintió. Esa noche sacó de un cajón un viejo cuaderno cuadriculado y en la primera página escribió la fecha y 3 palabras. Ha venido Marcos. Debajo, todo lo que recordaba. Cada frase, cada papel, cada mirada. Escribía con la caligrafía cuidada y ordenada de quien ha pasado 40 años trabajando con números, solo que ahora no estaba contando dinero, estaba contando las intenciones de otros. Lucía notaba que algo estaba cambiando en casa, pero no conseguía identificar qué era, como si hubieran movido los muebles unos centímetros. Todo parecía en su sitio, pero se tropezaba. Marcos estaba diferente. No de repente, no de un día para otro, sino poco a poco, como anochece en otoño. Ayer todavía había luz a las 7. Hoy ya hay penumbra a las 6. Se volvió irritable. Hablaba por teléfono en otra habitación con la puerta cerrada, y si Lucía entraba, cortaba la frase por la mitad y decía, es del trabajo, nada interesante. Empezó a salir por la noche a reuniones con clientes, visitas a obras, cenas con contratistas. Volvía tarde, oliendo a tabaco, aunque supuestamente había dejado de fumar 2 años antes. Lucía le preguntaba qué tal el día, y él respondía con monosílabos. Normal, cansado.
No me apetece hablar. El dinero, un tema que Marcos antes trataba con una despreocupación estudiada, se convirtió de repente en un punto doloroso. Dejó de llevarla a restaurantes, compraba la comida en oferta, algo que nunca había hecho antes. Lucía recordaba cómo solía reírse de la gente que iba cazando descuentos. Ahora era él quien se quedaba en el supermercado con el móvil en la mano, comparando el precio de las pechugas de pollo. Una noche, cuando Lucía estaba en la cocina con el portátil revisando los correos del trabajo, Marco se sentó al otro lado y dijo con el tono de quien pide un favor: «Cariño, ¿puedes pagar tú la comunidad este mes? En el trabajo ha habido un retraso en un proyecto. La contabilidad se está demorando con los pagos. En 2 semanas se soluciona todo». Lucía lo miró. Él no le sostuvo la mirada. Tenía los ojos fijos en la mesa, rascando con la uña una grieta del tablero. «Claro», dijo ella, «sin problema». Y pagó. Y al mes siguiente también. Y al siguiente, Marcos prometía que lo arreglaría pronto, que el proyecto estaba en su fase final, que el dinero llegaría de un día para otro. Lucía aceptaba con tranquilidad. Las dificultades le pasan a todo el mundo, pensaba. Lo importante es la familia. Lo importante es estar juntos. El descubrimiento ocurrió en otoño, una tarde cualquiera entre semana. Lucía estaba separando la ropa para lavar. Una tarea habitual, casi automática. Revisar los bolsillos, abrir las cremalleras, separar por colores. En el bolsillo de la cazadora de invierno de Marcos, encontró un papel doblado en 4. Lo abrió maquinalmente, esperando ver un ticket de compra o un resguardo del parking. Era un recibo de una financiera de crédito rápido. El nombre de la empresa, unas siglas con el prefijo Express, no le decía nada. Pero la cantidad lo decía todo. 80,000 euros. Fecha de emisión, 3 meses atrás. Tipo de interés. Lucía lo releyó 2 veces, pensando que se había equivocado. 365% anual. Se quedó de pie en el baño, sosteniendo aquel papel, y sintió que el suelo se volvía blando, inestable, como el hielo en primavera. Marcos llegó 1 hora después. Lucía puso el recibo sobre la mesa de la cocina y esperó. «¿Qué es esto?», preguntó cuando él se sentó a cenar. Él miró el papel y Lucía vio una sombra cruzar su rostro, rápida como una nube en un día de viento. Un segundo después, ya estaba sonriendo. «Ah, este papel viejo. Pedí un préstamo hace unos 6 meses. Ya lo devolví hace tiempo. Se me olvidó tirarlo. La fecha aquí es de hace 3 meses». «Pues hace 3 meses. ¿Qué más da? Ya está pagado, cariño, no te preocupes». Lo dijo de forma ligera, casi alegre, y cogió el pan. Lucía quiso creerle. Quiso tanto que casi le creyó. Casi. Pero en algún lugar de su interior, en ese lugar donde no habita la razón sino el instinto, algo se movió. Como si una fina grieta hubiera cruzado un cristal. Todavía se sostiene, todavía es transparente, pero ya se ve que nunca volverá a estar entero. No discutió. Guardó el recibo en el bolsillo del albornoz, fregó los platos y se fue a dormir. Y al día siguiente, en el trabajo, a la hora de comer, mientras sus compañeros iban al bar de la esquina, Lucía se quedó en su mesa y abrió el portátil. Empezó por lo básico. Buscó en Google el nombre de la financiera del recibo. La empresa existía, registrada hacía 2 años. Domicilio social en un barrio periférico, un único administrador. Los comentarios en internet eran los esperados. «No pidáis dinero aquí bajo ningún concepto. Intereses de usura». Los cobradores empiezan a llamar una semana después del impago. Lucía leía esos comentarios y reconocía en ellos las voces de las mujeres que llegaban al bufete con carpetas de documentos y los ojos enrojecidos. Entonces se acordó de la tarjeta. Marcos, una vez, todavía en el primer año de matrimonio, había dejado en la estantería del recibidor su tarjeta de visita. Tarjeta blanca, logotipo de la promotora, cargo director del departamento de proyectos. Lucía recordaba el nombre de la empresa. Encontró la tarjeta en un cajón de la cómoda, introdujo el nombre en el portal de consulta del registro mercantil y le dio a buscar. La empresa había sido liquidada hacía 1 año y medio. Estado, extinguida. Lucía bajó por la página. Sin activos, sin declaraciones en los últimos 2 años. Una cáscara vacía. Marcos había estado yendo a trabajar durante 1 año y medio a una empresa que no existía. Le temblaban ligeramente los dedos sobre el teclado. Lucía cerró la pestaña, se reclinó en la silla y se quedó unos minutos simplemente mirando por la ventana. Fuera llovía. Las gotas resbalaban por el cristal, y en cada una de ellas se reflejaba un trozo del cielo gris de otoño. Pensó que durante 6 años había vivido con un hombre al que en realidad no conocía. Pero el instinto de abogada
Esa disciplina profesional que Marcos llamaba despectivamente ese despachucho que paga mal, funcionó como un chaleco salvavidas. Lucía no lloró, no llamó a su amiga, no se fue a casa a tirar objetos por los aires. Cogió un bloc de notas, un bolígrafo, y empezó a hacer una lista de lo que necesitaba comprobar. Primero, la situación financiera de su marido. Por trabajar en un bufete especializado en derecho de familia, Lucía sabía que, como cónyuge, había formas legales de averiguar las deudas que pudieran afectar al patrimonio ganancial. Su compañera de la mesa de al lado, Irene, se encargaba precisamente de ese tipo de consultas y tenía los contactos adecuados. Lucía le pidió ayuda sin entrar en detalles. 3 días después, recibió el resultado. Cuando abrió el archivo en la pantalla del ordenador del trabajo, sintió que se le secaba la boca. 5 préstamos. 5, de diferentes financieras. Total, cerca de 400,000 euros. 2 de ellos estaban en mora. Uno desde hacía 4 meses, el otro desde hacía 2. Sobre los impagados ya corrían multas e intereses. La deuda crecía día a día como la masa con levadura. Pero lo peor no era eso. Uno de los préstamos, de 150,000 euros, se había contratado poniendo su dirección como referencia. En el campo garantía constaba: inmueble adquirido durante el matrimonio, cito en la dirección, y la dirección era la suya, el apartamento de un dormitorio que habían comprado con una hipoteca en el 3er año de matrimonio y que Lucía consideraba lo único sólido en su vida. Lucía hizo capturas de pantalla de cada dato, cada línea. Imprimió los extractos en la impresora del trabajo, los metió en una funda de plástico y los guardó en el cajón inferior de su escritorio, bajo una pila de expedientes antiguos. Luego salió a la escalera de incendios, donde ya nadie fumaba, y se quedó allí 10 minutos mirando a la pared. Las manos le temblaban, pero la cabeza le funcionaba con una claridad que no había tenido nunca. Volvió a su mesa, se terminó el té frío y empezó a pensar, no con emociones, con hechos. Marcos mentía sobre su trabajo. Marcos había acumulado deudas. Marcos había puesto en riesgo su casa. Y al mismo tiempo Marcos visitaba regularmente a su abuela intentando convencerla de que le cediera el piso del centro. El cuadro se iba componiendo lentamente a regañadientes, como un puzzle que no quieres montar porque sabes qué imagen va a aparecer al final. Lucía empezó a prestar más atención. Ya no apartaba la mirada cuando Marcos hablaba por teléfono en la otra habitación. Empezó a fijarse en cómo borraba los mensajes rápidamente cuando ella se acercaba. Los nombres en su agenda eran extraños, desconocidos: Gris, Mica, Negocio, Arturo Coche. Una madrugada, mientras Marcos dormía, Lucía cogió su móvil de la mesilla de noche. Sabía la contraseña. Él la tecleaba delante de ella 1000 veces, sin ocultarla. Abrió la conversación con Gris y leyó: la vieja está en sus 13, no firma, hay que presionar más. Respuesta: tengo una opción con un psiquiatra. Lo hablamos. Lucía devolvió el móvil a su sitio, se metió en la cama, se tapó hasta la barbilla y se quedó hasta el amanecer con los ojos abiertos, escuchando la respiración tranquila del hombre que dormía a su lado y al que ya no conocía. Al día siguiente, fotografió la conversación. Marcos estaba en el baño. El móvil se había quedado en la cocina. Añadió las fotos a su carpeta en el trabajo. La carpeta iba engordando. Aún no sabía que, al otro lado de la ciudad, en el piso de techos altos y parqué crujiente, doña Pilar estaba sentada en aquella mesa de roble, anotando una nueva línea en su cuaderno. ¿Ha venido Marcos otra vez? Ha hablado del notario. Ha traído un formulario en blanco. No he firmado. He guardado el formulario en el armario, entre las toallas. Y en la página de al lado, con su cuidada caligrafía, había escrito: llamar a Carmen, hablar de la grabadora. 2 mujeres, nieta y abuela, libraban cada una a su manera una guerra silenciosa contra el mismo hombre. Y ninguna sabía aún que la otra estaba haciendo lo mismo, como 2 zapadores que avanzan por el mismo campo desde lados opuestos, sin verse en la niebla, pero desactivando las mismas minas. Doña Carmen, al escuchar a doña Pilar por enésima vez en la mesa de la cocina, con el helecho en la ventana y el reloj de pared con forma de casita, cuyo péndulo goteaba lentamente, dijo con brevedad: Pilar, es hora de grabar. No en un cuaderno, en una grabadora. El cuaderno se puede rebatir. Dirán que has escrito lo que has querido, pero la voz es la voz. Eso no se puede fabricar. Mi móvil es de teclas, Carmen, ¿qué grabadora? Te traigo mi smartphone viejo, tiene una aplicación, pulsas un botón y graba. Yo te enseño. Esa noche, doña Carmen le trajo el móvil. Le enseñó cómo iniciar la grabación, cómo pararla, cómo comprobar si el archivo se había guardado.
Doña Pilar se puso las gafas, fue pulsando con el dedo, se perdió, volvió a empezar. Media hora después, ya apretaba el botón rojo con seguridad y veía los segundos correr en la pantalla. ¿Y no se dará cuenta? Pone el móvil en la mesita del recibidor, cúbrelo con un periódico o una revista. Lo principal es que lo enciendas antes de que él entre. Doña Pilar asintió. Se terminaron el té y doña Carmen se fue. Doña Pilar se quedó un rato más en la cocina, sosteniendo el smartphone ajeno con la pantalla rota, pensando que a sus 78 años estaba aprendiendo técnicas de espionaje para proteger su casa de su propio yerno. Fuera, el viento mecía el viejo magnolio del patio, y las sombras de las ramas se arrastraban por el techo de la cocina como manos inquietas. Esa noche, Lucía se quedó más tiempo de lo habitual en el trabajo. Sobre la mesa tenía el expediente de la señora Cardoso, una mujer de mediana edad que había llegado al despacho 2 semanas antes, con las manos temblorosas y una bolsa de plástico en lugar de un maletín. En la bolsa había documentos, un poder notarial falso con el que el yerno de la señora Cardoso había intentado transferir a su nombre el piso de su suegra mientras ella estaba ingresada tras una operación de corazón. La firma estaba burdamente falsificada, pero el notario, según se averiguó después, era conocido del yerno y había hecho la vista gorda. Lucía analizaba los papeles, cotejaba las fechas, enumeraba las contradicciones en las declaraciones, y cuanto más se adentraba en el caso, más se le encogía algo en el pecho. Veía la historia de otra persona y al mismo tiempo se miraba en un espejo. La ironía era tan densa, tan palpable, que le daban ganas de levantarse de la mesa y salir a respirar, pero Lucía no salió. Redactó el informe, cerró la carpeta, apagó el ordenador y se quedó 1 minuto sentada en el silencio del despacho vacío. El reloj de la pared marcaba las 7:30. No quería ir a casa. En casa estaba Marcos, o no estaba, que últimamente era lo mismo. Cuando estaba en casa, se quedaba con el móvil o miraba la televisión con cara de no estar allí. Cuando no estaba, Lucía se quedaba sola pensando en cosas en las que no quería pensar. Le entraron ganas de ir a ver a la abuela, así, de improviso, tomar un té, sentarse en la cocina, escuchar el tic-tac del reloj y a la abuela contarle que la vecina del quinto había adoptado otro gato, aunque había prometido que no adoptaría más. Le entraron ganas de calor genuino, sin trampas. No llamó con antelación. Normalmente lo hacía. A la abuela no le gustaban las sorpresas. Decía que los invitados requieren preparación, aunque solo sea para poner el agua a hervir y sacar las pastas. Pero esa noche, Lucía simplemente cogió el coche y fue. Por el camino, compró en una tienda 24 horas una caja de bombones. A la abuela le encantaban los bombones de una chocolatería artesanal del barrio. Subió al tercero, llamó al timbre. Detrás de la puerta se oyeron pasos lentos, los pasos de la abuela con el característico arrastrar de las zapatillas por el parqué. El cerrojo giró, la puerta se abrió. Doña Pilar estaba en el umbral y en el primer segundo Lucía pensó que a su abuela le estaba dando algo. El rostro se le había quedado sin color, los ojos se le abrieron de par en par. La mano que sujetaba el pomo temblaba visiblemente. Pero no era un derrame ni un infarto, era miedo. Ese miedo específico y controlado de quién sabe algo que nadie más en el rellano sabe. Lucía. Doña Pilar agarró a su nieta por la manga de la chaqueta y tiró de ella hacia adentro. Rápido, a la cocina, debajo de la mesa, y estate callada. Oigas lo que oigas, estate callada. La voz era baja, casi un susurro, pero había en ella algo que hizo que Lucía obedeciera de inmediato, sin preguntar por qué, sin decir, abuela, ¿qué pasa? Simplemente entró, cruzó el pasillo hacia la cocina, el mismo pasillo por el que corría descalza de niña, y se metió debajo de la mesa de roble. La mesa era enorme, pesada, con patas gruesas y talladas. El abuelo la había traído de algún viaje de trabajo y llevaba en esa cocina desde siempre. Debajo olía a madera y ligeramente a cera, la que la abuela frotaba en el suelo cada mes. Lucía dobló las rodillas, apoyó la espalda en la pared y se abrazó a sí misma. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la casa. El timbre sonó 1 minuto después. La abuela abrió. Lucía oyó girar la cerradura, crujir la puerta, a alguien pesado entrar en el pasillo. Reconoció los pasos al instante. Los habría reconocido entre 1000. Pesados, seguros, con un leve crujido de la suela en el parqué viejo. Marcos caminaba exactamente así, con todo su peso, sin cohibirse, como alguien acostumbrado a ocupar el espacio. Buenas noches, doña Pilar. Le he traído algo de fruta. Manzanas de las buenas y uvas de otoño, muy dulces. Gracias, Marcos. Pasa al salón. Voy a poner agua a calentar. Lucía oyó el crujido de la bolsa, los pasos hacia el salón,
el gemido de un sillón. Luego, la abuela pasó por la cocina en dirección al baño, probablemente a lavarse las manos o a poner la fruta en un frutero. Al pasar por el umbral de la cocina, ralentizó el paso un segundo y pronunció en voz muy baja, casi inaudible: quieta. Una palabra, sin detenerse, sin girar la cabeza, como si solo hubiera suspirado al andar. Pero Lucía la oyó y lo entendió. La abuela sabe lo que está haciendo. Los primeros minutos de conversación fueron normales, demasiado normales. Lucía, encogida bajo la mesa, llegó a pensar: ¿me habré equivocado? ¿Habrá exagerado la abuela? ¿Habrá venido Marcos de verdad de visita como una persona normal? Él le preguntaba por su salud, por la tensión, si había ido al médico la semana anterior. Doña Pilar respondía con calma, sin alterarse, el tintineo de una taza en un platillo. El olor a té negro, fuerte, como siempre lo hacía la abuela, llegó hasta la cocina. Después, el tono cambió. No de golpe. Primero, Marcos pareció coger carrerilla, como un avión en la pista de despegue. Habló del tiempo, luego del tejado del edificio que necesitaba una reforma, después de la subida de las facturas de los suministros. Y por fin pronunció la frase tras la cual el aire del piso se volvió diferente. Doña Pilar, tenemos que hablar en serio. Bajo la mesa, Lucía contuvo la respiración. Se tapó la boca con la palma de la mano y aguzó el oído. ¿Lleva usted 6 meses dándome largas con los papeles? La voz de Marcos sonaba distinta a la habitual. La suavidad de siempre había desaparecido, la cordialidad, el tono amable del yerno que trae fruta y arregla grifos. Quedaba una frialdad seca y profesional. Así no se le habla a una abuela, sino a un contratista que se retrasa en un pago. Ya se lo he explicado muchas veces. Solo tiene que formalizar la escritura de donación y todos sus problemas se acabarán. Hacemos la reforma, pagamos la comunidad. Usted no tendrá que preocuparse de nada. Yo ya no me preocupo de nada, respondió doña Pilar. Su voz era firme, tranquila, y Lucía, que conocía a su abuela de toda la vida, se dio cuenta, se había preparado para esta conversación. Estoy en pleno uso de mis facultades. Tengo mi pensión y mi techo. Ahí está el problema, precisamente. Marcos elevó ligeramente la voz. ¿Usted cree que va a estar siempre en plenas facultades? Tiene 78 años. Pronto no podrá ni subir las escaleras. Y mientras tanto, el piso está parado. El piso no está parado. En él vivo yo y en él vivió mi hija y creció mi nieta. Su nieta, por cierto, vive en un piso de un dormitorio y paga una hipoteca. Y usted aquí, en un piso enorme, aferrada a los recuerdos. Hay que ser más práctica, doña Pilar. Pausa. Lucía oyó a su abuela depositar la taza en la mesa con cuidado, sin hacer ruido. Entonces, doña Pilar dijo: Marcos, llevo 3 años escuchándote. Dijiste que querías ayudar, que te preocupabas por la familia, y ahora estás sentado en mi sillón explicándome cómo debo vivir en mi piso. Ya basta. No, no basta. Marcos bajó la voz. Lucía, con la espalda pegada a la pared fría bajo la mesa, sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Nunca le había oído ese tono a su marido. Bajo, duro, con un matiz metálico. Vamos a ser directos, doña Pilar. Lucía, de temas inmobiliarios, no entiende nada. Trabaja en un despachucho que paga mal. No tiene visión, no tiene cabeza para decisiones serias. Llevo 6 años manteniendo a esta familia, 6 años viniendo a su casa con la compra y arreglándole el grifo. ¿Y qué me va a decir usted? ¿Gracias y adiós? Lucía cerró los ojos. Las palabras de su marido caían sobre ella como piedras, cada una por separado, pesada, con un dolor sordo. 6 años. 6 años había dormido junto a ese hombre, le había preparado el desayuno, le había lavado las camisas, había sufrido por sus dificultades en el trabajo, y él, al parecer, había llevado la cuenta de cuántas veces había traído la compra, de cuántas veces había arreglado un grifo, como un inversor que calcula sus aportaciones y espera los dividendos. No necesito su agradecimiento, continuó Marcos. Necesito el piso. Formalice la escritura de donación a mi nombre. No al de Lucía, al mío. Porque si lo pone a su nombre, ella hará lo que yo le diga de todas formas. Pero es más fácil si controlo yo la situación directamente, sin intermediarios. ¿Y si no estoy de acuerdo? La voz de la abuela seguía firme. Lucía se mordió la manga de su propia chaqueta para no hacer ruido. Entonces iré por otro camino. Marcos hablaba despacio, y en esa lentitud había algo más aterrador que un grito. Tengo un conocido psiquiatra, buen especialista, colegiado, todo oficial. ¿Sabe cómo funciona? Un informe de demencia senil. Y se la declara incapacitada judicialmente. Entonces el juez nombra un curador, el pariente más cercano, la nieta. Ella está ocupada, trabaja, no tiene tiempo.
y un yerno cariñoso que lleva 6 años cuidando de la abuela, la llevaba al médico, le traía la compra, candidato ideal. El juez no se lo pensará 2 veces. El silencio en la habitación se hizo tan denso que Lucía oía su propio pulso, rápido, sordo, como golpes en un barril vacío. Se imaginó la escena. Su abuela siendo declarada incapaz. Algún médico desconocido examinándola por pura formalidad y redactando un informe. Su abuela, que se sabía de memoria todos los gastos del mes pasado, que leía la letra pequeña sin gafas, que cada mañana hacía gimnasia con la ventana abierta, declarada incapaz. ¿Y Lucía?, preguntó doña Pilar. ¿Cómo queda ella en todo esto? Marcos soltó una risita. Lucía la oyó, una inspiración corta por la nariz, casi una carcajada ahogada, y comprendió que ese sería el sonido que recordaría el resto de su vida. No las palabras, no las amenazas, sino esa media risa que contenía todo el desprecio del que es capaz alguien que nunca ha amado de verdad. Lucía, me casé con ella porque era la única heredera de un piso en el centro. ¿Cree que yo necesitaba a una chica de oficina con un sueldo de 1,500 euros? Necesitaba este piso desde el principio. Y lo voy a conseguir, de un modo o de otro. Bajo la mesa, Lucía se mordió el puño. No la palma, no un dedo, el puño entero, metiéndose los nudillos entre los dientes. El dolor era real y ayudó. Le impidió gritar. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no hizo ningún ruido. Ninguno. Doña Pilar hizo una pausa larga, pesada, que lo contenía todo. 40 años detrás de una mesa de contable. La costumbre de callar cuando dan ganas de gritar. Y la conciencia de que las siguientes palabras debían decirse de la forma correcta. ¿Sabes, Marcos?, dijo por fin. Durante 40 años conté el dinero de otros en la fábrica. Y en todos esos años aprendí una cosa. Cuando alguien empieza a amenazar, es porque ya no le queda nada detrás. Ni dinero, ni conciencia, ni plan B. No has venido aquí desde una posición de fuerza. Has venido porque ya no tienes a dónde ir. Marcos empezó a decir algo, la voz más aguda, más furiosa. Pero fue entonces cuando en la cocina se oyó un ruido. Lucía, entumecida por la inmovilidad, intentó cambiar de postura y rozó con el pie un taburete. Las patas de madera chirriaron en el suelo de baldosas. Corto, pero nítido. ¿Qué ha sido eso? Marcos se detuvo en seco. El gato, seguramente respondió doña Pilar con calma. El de la vecina a veces se cuela por la ventana. No tenía gato desde hacía 3 años. El último, un siamés llamado Tito, había muerto de viejo. Y doña Pilar había dicho entonces que no tendría más, porque enterrar animales era más difícil que enterrar personas. Pero Marcos no lo sabía, o lo había olvidado, o le daba igual. Lucía, sin embargo, lo entendió. Ya no tenía sentido esconderse. Había oído suficiente, más que suficiente. Había oído la verdad, esa misma que había ido sospechando, encontrando a trozos en los recibos y en los extractos, pero que hasta ese momento todavía era posible aplazar, explicar, suavizar. Ahora ya no había nada que explicar. Las palabras de su marido flotaban en el aire, como el olor a humo después de un incendio. No se disipan. Salió a gatas de debajo de la mesa. Tenía las rodillas dormidas. Le dolía la espalda. En la cara le brillaban los surcos de las lágrimas. Se secó la cara con la manga, cruzó el pasillo y se detuvo en la entrada del salón. Marcos estaba sentado en el sillón de la abuela. Ese sillón donde el abuelo Pedro solía sentarse a leer el periódico. Sentado de forma relajada, con una pierna sobre la otra, con expresión de dueño. Cuando vio a su mujer en el umbral, esa expresión se evaporó en un segundo. Lucía vio una oleada pasar por su rostro. Primero sorpresa, luego miedo, luego un intento rápido y convulso de sonreír. «Cariño, ¿qué haces aquí? He venido a ver a la abuela. Solo estábamos hablando». «He oído cada palabra», dijo Lucía. Ella misma se sorprendió de su propia voz. No temblaba. Era firme y seca como el papel. Sobre el psiquiatra. Sobre la escritura de donación. Sobre «¿por qué te casaste conmigo?». Marcos se levantó del sillón. El movimiento fue brusco. Se incorporó como alguien que recibe un golpe y dio un paso hacia ella, extendiendo las manos con las palmas hacia arriba. Un gesto que debería significar apertura, reconciliación, pero que parecía tan falso como el decorado de una obra de teatro barata. «Escucha, ¿lo has entendido todo mal? Estaba alterado, tengo problemas en el trabajo, he dicho cosas que no quería decir, ya sabes cómo es, a veces uno habla de más». «No tienes trabajo», le interrumpió Lucía. La voz seguía sin temblar, y se aferraba a esa voz como a una barandilla en una escalera mojada. «Tu empresa se liquidó hace 1 año y medio.
Tienes 5 préstamos con financieras de crédito rápido, 2 de ellos impagados. La deuda total es de casi 400,000 euros y usaste nuestro piso como garantía sin decirme una palabra. Marcos palideció. No un poco, no ligeramente. Se quedó blanco como la pared que tenía detrás. La boca se le entreabrió, los brazos le cayeron a los lados. Se quedó en silencio unos 10 segundos y en ese silencio se oía gotear el grifo de la cocina, ese mismo que él había arreglado un día. ¿Cómo lo sabes? Consiguió articular por fin. Trabajo en un bufete, Marcos, en derecho de familia y sucesiones. Todos los días veo a gente como tú. Todos los días llegan mujeres cuyos maridos han hecho exactamente lo mismo. Solo que no imaginaba que uno de ellos estaría dentro de mi casa. Doña Pilar se levantó silenciosamente del sofá, fue hasta el recibidor, cogió el móvil de la mesita, detuvo la grabación y le giró la pantalla a Marcos. En la pantalla brillaban los números, 43 minutos y 12 segundos. Lo encendí cuando llamaste al portero automático, dijo ella con tranquilidad. Está todo aquí, cada palabra tuya. Marcos perdió el resto de su autocontrol. Dio un paso hacia la abuela, y en ese movimiento hubo algo que hizo que Lucía se tensara instintivamente. No era agresión todavía, pero estaba a una fracción de segundo de serlo. Dame ese móvil ahora mismo. Y entonces en la puerta del piso, que doña Pilar no había cerrado con llave después de que entrara Marcos, apareció doña Carmen. Pequeña, enjuta, en bata y zapatillas de casa, pero con la espalda recta, y esa mirada que hacía que la gente encogiera los hombros, allá en los tiempos en que dirigía interrogatorios en comisaría. Muchacho, dijo en voz baja, y su voz sonó como si estuviera leyendo una sentencia. Lo he oído todo a través de la pared. Los muros aquí, como tú mismo observaste, son de carga, pero el sonido lo dejan pasar muy bien, y tengo una costumbre. Cuando oigo a alguien amenazar a una persona mayor, llamo a la patrulla de servicio. Estarán aquí en 15 minutos. Te aconsejo que te vayas ahora. Marcos se quedó quieto en medio del salón, mirando a las 3 mujeres, a su esposa en el umbral, con los ojos enrojecidos y la espalda recta, a la abuela con el móvil en la mano, donde estaba grabada cada una de sus amenazas, a la vecina en la entrada del piso, con el aplomo de una exinspectora de policía y la promesa de una patrulla en 15 minutos. Lo entendió, no de inmediato. Durante unos 5 segundos, todavía miró a los ojos a una y luego a otra, como un animal acorralado que busca una salida. Después, su rostro se contrajo en una mueca de rabia breve. Agarró su chaqueta de la percha, abrió la puerta de un tirón y se fue. La cerró con tal fuerza que cayó yeso del techo, migas blancas y finas que se posaron sobre el periódico que cubría la grabadora y sobre el viejo parqué que había guardado los pasos de 4 generaciones de esa familia. Los pasos en la escalera, pesados, rápidos, se apagaron al cabo de medio minuto. La puerta del portal se cerró de un golpe. Doña Carmen cerró la puerta de la entrada con los 2 cerrojos, pasó al salón y se sentó en una silla. Doña Pilar se dejó caer de nuevo en el sofá y se puso el móvil sobre las rodillas. Las manos le temblaban por primera vez en toda la noche. Lucía se quedó de pie en el umbral unos segundos más. Luego fue a la cocina, apoyó las manos en la mesa de roble y lloró. No con sollozos, no a gritos. Un llanto silencioso, profundo, con todo el cuerpo. Los hombros se le estremecían, las lágrimas corrían, y ni siquiera intentaba secárselas. No lloraba de pena, ni de humillación, lloraba de alivio. Un alivio tan inmenso que no le cabía en el pecho. Como si durante 6 años hubiera llevado sobre los hombros algo insoportable, sin darse cuenta del peso, y ahora lo hubiera dejado en el suelo y descubierto que sin esa carga era posible respirar. Simplemente respirar. Hondo, libre, a pleno pulmón. Doña Pilar fue a la cocina, se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. No dijo nada, simplemente se quedó allí. Y su mano era cálida y pesada, y olía a té y ligeramente al jabón de lavanda que compraba desde hacía 20 años en el mismo puesto del mercado. Fuera anochecía, y la luz amarilla de la bombilla de la cocina se posaba sobre la mesa, sobre las paredes, sobre sus manos. Una luz cálida y doméstica, que siempre había estado allí y que parecía que estaría por mucho tiempo. Al día siguiente, Lucía presentó la demanda de divorcio por la vía contenciosa. Fue al juzgado por la mañana temprano, antes de ir a trabajar, con la misma chaqueta con la que se había sentado bajo la mesa de su abuela. En el codo había una mancha de cera. Solo se dio cuenta cuando estaba en la cola esperando en la ventanilla de la secretaría. La frotó con el dedo, no salió y la dejó estar. Marcos se enteró de la demanda.
Llamó ese mismo día por la noche. Lucía contestó la primera llamada. Él hablaba rápido, de forma entrecortada, la voz oscilando entre lo suplicante y lo lastimero. Lu, espera, no hagas esto. Dije cosas que no sentía. Estaba nervioso, tengo deudas, estoy desbordado, pero te quiero, tú lo sabes. Vamos a hablarlo bien, sin juzgados, sin toda esta historia. Te casaste conmigo por el piso de la abuela, Marcos. Lo dijiste tú mismo, con tu voz, con tus palabras. ¿Sobre qué vamos a hablar? No quería decir eso, estaba enfadado, yo... Lucía colgó. El teléfono volvió a sonar 30 segundos después, y otra vez, y otra más. Al final de la noche tenía 14 llamadas perdidas. Al día siguiente, 11. Luego llegaron los mensajes, largos, de varias pantallas, escritos de madrugada. Marcos a veces suplicaba, a veces acusaba, a veces se arrepentía. Escribía que había construido la familia desde cero durante 6 años, que él había invertido mientras ella se quedaba en su despachucho, que se merecía al menos una conversación decente. En un mensaje ponía, sin mí, te vas a perder. En el siguiente, perdona, no quería decir eso, y de nuevo, me lo debes todo. Lucía leía, no respondía y guardaba cada mensaje. Captura de pantalla, fecha, hora. La carpeta del trabajo seguía creciendo. Una semana después, cuando quedó claro que las súplicas no funcionaban, Marcos cambió de táctica. El tono de los mensajes se volvió diferente. Frío, objetivo, con un deje de amenaza. Escribió que en el proceso de divorcio pediría la mitad del piso y una compensación por su inversión en el matrimonio. Luego añadió que, si Lucía no aceptaba un acuerdo, contaría en su trabajo que había utilizado información privilegiada para fines personales. 2 días después, amenazó con presentar una queja en el colegio de abogados. Lucía leyó esos mensajes a la hora de comer, sentada en una cafetería al otro lado de la calle del despacho. Se terminó el café, se secó las manos con una servilleta y llamó a Irene, la compañera que le había ayudado a investigar la situación financiera de Marcos. Irene, ¿puedes levantar acta notarial de una conversación de móvil? Claro, tráeme el teléfono mañana por la mañana. Yo me encargo. 3 días después, toda la conversación estaba registrada en un acta notarial y adjunta a los autos del proceso. Amenazas, súplicas, acusaciones, todo se había convertido en prueba. Y entonces empezaron a llamar desconocidos. El primero llamó un viernes, voz masculina, ronca. Lucía, la mujer de Marcos, su marido me debe 50,000 euros. Prometió pagar después de la venta del piso. ¿Cuándo cobramos? Lucía respondió con calma. No soy avalista de las obligaciones de mi marido. Estamos en proceso de divorcio. Todas las reclamaciones, a él personalmente o por la vía judicial. La segunda llamada fue al día siguiente. La tercera, 2 días después. Los acreedores de Marcos, aquellos conocidos a los que les había prometido pagar después de vender el piso, descubrieron que no habría ningún piso y empezaron a buscar a quién cobrar. A cada uno, Lucía le decía lo mismo con voz tranquila, sin emoción, como en el trabajo. Algunos insultaban, uno la amenazó, pero la mayoría, al oír las palabras proceso judicial, se callaban y colgaban. La vista del divorcio se fijó para 4 meses después. Marcos vino con un abogado, un chico joven con un traje demasiado ajustado, que hojeaba los papeles con aire de verlos por primera vez. Marcos tenía un aspecto terrible. Había adelgazado, tenía ojeras profundas, la camisa arrugada. No miraba a Lucía, miraba a la mesa. El abogado de Marcos intentó impugnar la grabación de audio. Argumentó que se había realizado sin consentimiento, que violaba el derecho a la intimidad, que esa prueba no podía ser admitida. La abogada de Lucía, la doctora Herrero, socia senior del bufete, una mujer de más de 50 años, con el pelo cano y corto, y una voz ante la que los jueces se enderezaban involuntariamente, se levantó y explicó. La grabación la había hecho doña Pilar en su propia casa, con su propio dispositivo, en una situación en la que estaba siendo directamente amenazada. Estaba documentando las amenazas contra sí misma. No era una interceptación ni una escucha clandestina. Era la autodefensa de una persona mayor amenazada con una incapacitación judicial. La jueza escuchó a ambas partes, examinó la grabación, leyó la transcripción y la admitió. La doctora Herrero había asumido el caso de forma gratuita. Se lo dijo a Lucía desde el principio. Llevo 30 años en derecho de familia. En 1 de cada 2 casos hay un hombre que ha entrado en la familia por un piso. Pero no en todos los casos hay una abuela con una grabadora. Este caso lo llevo por principios. El divorcio fue decretado. El piso se quedó para Lucía.
teniendo en cuenta que Marcos había ocultado las deudas, había utilizado el inmueble como garantía sin el conocimiento de su esposa y había puesto a la familia en riesgo financiero. Marcos recurrió y perdió. La magistrada del Tribunal Superior, una señora de ojos cansados, leyó el expediente y dijo con brevedad: no hay fundamentos para modificar la sentencia. Los acreedores, mientras tanto, encontraron a Marcos por su cuenta. Sin esposa, sin acceso a un inmueble ajeno, sin trabajo y sin perspectivas, se quedó solo con sus propias deudas. Los conocidos a los que debía dinero empezaron a demandarle. El coche que conducía era de leasing y se lo quitaron. Unos meses después del divorcio, Marcos se fue al interior, al pueblo de su madre. Lucía se enteró por casualidad. Clara, la amiga en cuyo cumpleaños había empezado todo, le mandó un mensaje. Me he enterado de que Marcos se ha ido. Dicen que su madre se ha enterado por primera vez de lo que ha estado haciendo todos estos años. Lucía leyó el mensaje, cerró el móvil y no volvió a pensar en el asunto. Después del divorcio, las primeras semanas fueron extrañas. Lucía llegaba a casa, a ese mismo apartamento de un dormitorio que casi había perdido, y no reconocía su propio silencio. Antes, el silencio en el piso era tenso, como una cuerda estirada. Esperaba el sonido de la llave en la cerradura, los pasos, la voz de Marcos. Ahora, el silencio era diferente, suave, espacioso. En él se podía respirar. Empezó a darse cuenta de cosas en las que no había reparado en 6 años, que le gustaba tomar el café por la mañana junto a la ventana y no en la mesa, como insistía Marcos, que le encantaba leer antes de dormir y no ver las series que él elegía, que no tenía que pedir permiso para ir a ver a una amiga un sábado. Detalles, pero esos detalles formaban una vida que durante 6 años había vivido no como ella quería, sino como le convenía a otra persona. La primera medida seria fue el piso de la abuela. Lucía fue a ver a doña Pilar con el portátil y una carpeta de documentos. Se sentó en la mesa de roble y le dijo: abuela, tenemos que arreglar todo esto para que ninguna persona pueda volver a acercarse a ti. Estuvieron 2 días trabajando. Hicieron el testamento ante notario. El piso pasaría a Lucía, pero con un usufructo vitalicio para doña Pilar. Lo inscribieron en el registro de la propiedad, actualizaron toda la documentación y dieron de alta el inmueble en el sistema de alertas del Colegio de Registradores. Ahora, si alguien intentaba registrar cualquier documento relativo a ese piso, Lucía lo sabría al instante. La notificación le llegaría al móvil y al correo electrónico al mismo tiempo. Doña Carmen pasó a visitarlas mientras organizaban los papeles. Miró los documentos esparcidos por la mesa, a Lucía con un lápiz en la oreja, el portátil abierto en la web del registro, y dijo: ahora sí, ahora está como tiene que estar. Y luego, durante el té, añadió una frase que se le quedó a Lucía en la cabeza y ya no se le fue. Eres abogada, hija. Has pasado por esto tú misma. ¿Cuántas mujeres como tú andarán por ahí sin saber qué hacer? ¿Cuántas abuelas estarán en sus pisos con miedo de sus propios parientes? Lucía se quedó pensativa. En el trabajo, en ese despachucho que paga mal, como lo llamaba Marcos, lo veía todos los días. El caso de la señora Cardoso con el poder falso. El caso de doña Zulema, cuyo hijo se había transferido el piso de su madre mientras ella estaba en el hospital. El caso de doña Petra, a quien su yerno había echado de su propia casa por la vía judicial, con un consentimiento falsificado. Decenas, cientos de historias parecidas entre sí como gotas de lluvia. Y en cada una había alguien que había confiado en un familiar cercano. Y el familiar cercano había echado mano a los papeles. Un año después del divorcio, Lucía dejó el bufete y abrió su propia asesoría jurídica. Encontró un local en la planta baja de un edificio residencial, 2 habitaciones, una pequeña recepción y un despacho. Hizo la reforma ella misma. Pintó las paredes de un color beige cálido, colgó cortinas, puso 2 mesas, una impresora y un hervidor de agua. En la puerta colgó una placa: asesoría jurídica, cuestiones de familia y sucesiones, defensa de los derechos de las personas mayores. Los clientes aparecieron enseguida. El boca a boca entre las personas mayores funciona más rápido que cualquier publicidad. Una se lo contó a su vecina, la vecina a su amiga del centro de salud, la amiga a su nuera, la nuera a una compañera de trabajo. 3 meses después, Lucía atendía a 4 o 5 personas al día. Doña Pilar a veces iba a la asesoría. Se sentaba en el sofá de la recepción, que Lucía había comprado especialmente mullido, con reposabrazos, para que las clientas mayores pudieran esperar cómodamente. Tomaba té en una taza de cerámica con la inscripción a la mejor abogada, que Clara le había regalado en la inauguración. Hojeaba una revista y miraba a su nieta trabajar.
hablar con las clientas, explicarles qué documentos necesitaban, llamar al juzgado, teclear demandas. Doña Pilar nunca lo dijo en voz alta, pero Lucía veía en sus ojos algo que no había visto en todos los 6 años que Marcos estuvo cerca: orgullo. Silencioso, profundo, verdadero. Una noche, al cerrar la asesoría y apagar las luces, Lucía estaba en el umbral, marcando el número de su abuela. Abuela, ¿te acuerdas de cuando estuve debajo de tu mesa? Doña Pilar se rió, con esa risa que solo tienen quienes han sobrevivido a algo terrible y han salido al otro lado. Claro que me acuerdo, hija. Temblabas tanto que la mesa se movía. Tenía miedo de que Marcos te oyera y se estropeara todo. ¿Cómo se te ocurrió esconderme? ¿De dónde te salió esa idea? En una fracción de segundo. Porque sabía que venía. Me había llamado una hora antes, dijo que pasaría por la noche. Yo ya había encendido la grabadora, había avisado a Carmen, me había preparado. Y de repente apareces tú en el umbral. Tuve que decidir en un instante. O te mandaba de vuelta a casa y luego no ibas a creerme. Ibas a decir que la abuela exageraba, que Marcos no podía haber dicho eso. O te dejaba escucharlo todo por ti misma. Y elegiste la segunda opción. Elegí la verdad, hija. A veces duele mucho, pero después cura. Lucía se quedó en silencio. Fuera de la asesoría brillaba una farola y su luz se posaba en la placa de la puerta, la que tenía la inscripción sobre la defensa de los derechos de las personas mayores. Pasó una mujer con un perro. En algún lugar se cerró la puerta de un portal. Por una ventana abierta del segundo piso llegaba música, algo antiguo, del tipo que la abuela escuchaba en la radio los domingos por la mañana. Gracias, abuela, dijo Lucía. ¿Por qué? Por la mesa, por ser tan grande. En una más pequeña no habría cabido. Doña Pilar se rió, y Lucía se rió también, por primera vez en mucho tiempo, de forma ligera, libre, desde el fondo del alma. Colgó, cerró la puerta con llave y fue hacia el coche. Estaba oscuro y fresco, y el aire olía bueno, a hojas mojadas, asfalto frío y a algo más para lo que no encontraba nombre. Quizá olía a libertad, o quizá, simplemente, a la noche. Una noche normal en la ciudad, en la que por fin no había a dónde correr ni de quién esconderse.